Durante 2 décadas, cada noche, Elena Valdés durmió al lado de su esposo ya fallecido. Los vecinos de la calle Gondomar en Córdoba solían pensar que Elena era simplemente una viuda profundamente devota, una mujer que había amado tanto a su marido que no conseguía superar su partida. Pero en 1887, cuando un incendio obligó a los bomberos a irrumpir en su casa, lo que descubrieron helaría la sangre de todo el país. El cadáver embalsamado de don Rafael Valdés, completamente intacto, vestido con su traje de funeral, descansaba en la cama conyugal como si estuviera profundamente dormido. Pero, ¿estás escuchando esta historia desde Madrid, Barcelona, Valencia o tal vez desde la misma Córdoba? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos sigues y, si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque esta historia te hará cuestionar los límites del amor y la locura. Activa la campanita, porque casos como este no los verás en otro lugar. Esta es la historia verdadera de la viuda Valdés, una historia de obsesión, secretos y una devoción tan profunda que desafió las leyes de la naturaleza y de la mente humana. El otoño de 1867 llegó a Córdoba con un viento frío que arrastraba hojas secas por las calles empedradas del barrio de San Lorenzo. En la esquina de la calle Gondomar, una casa de 2 plantas, con balcones de hierro forjado y paredes de blanco encalado, se erguía como un símbolo de respetabilidad. Allí vivían don Rafael Valdés, un próspero comerciante de telas y especias, y su esposa, Elena, una mujer de 32 años cuya serena belleza había cautivado al hombre 20 años mayor que ella. El matrimonio Valdés era bien conocido en la ciudad. Rafael, con su bigote bien cuidado y su robusta figura, era un hombre de negocios respetado, que cada domingo asistía a misa en la mezquita catedral. Elena, por su parte, era vista como la esposa ideal, discreta, elegante, siempre vestida de tonos oscuros, con su cabello negro recogido en un moño perfecto. Nunca alzaba la voz, nunca llamaba la atención. Era, como decían las vecinas, una mujer de su hogar, pero detrás de aquellas paredes blancas, la realidad era otra. Rafael Valdés tenía un temperamento difícil. Su éxito en los negocios había alimentado su orgullo, y con los años, ese orgullo se había transformado en tiranía dentro de su hogar. Elena había aprendido a vivir en silencio, a anticipar sus cambios de ánimo, a hacerse invisible cuando él regresaba de sus viajes de negocios con el rostro fruncido y los puños cerrados. No había golpes, al menos no físicos, pero las palabras de Rafael eran como cuchillos que desgarraban la autoestima de Elena con precisión. «Eres afortunada de tener un techo sobre tu cabeza», le recordaba constantemente. «Sin mí, no serías nada». Elena aceptaba su destino con la resignación propia de las mujeres de su tiempo. No había posibilidad de divorcio, no había salida. El matrimonio era un sacramento inquebrantable, y ella había jurado ante Dios permanecer junto a Rafael hasta que la muerte los separara. Y finalmente, la muerte llegó. Una tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las torres de la mezquita catedral, Rafael regresó de uno de sus viajes a Sevilla. Se quejaba de un dolor en el pecho desde hacía varios días, pero, fiel a su carácter obstinado, rechazó cualquier sugerencia de consultar a un médico. «Son tonterías de viejo», gruñó mientras se desabrochaba el chaleco. «Un poco de descanso y estaré bien». Elena preparó la cena en silencio. Un caldo de pescado, pan recién horneado y vino tinto de la región. Comieron en silencio, como era su costumbre desde hacía años. Después de cenar, Rafael se retiró al dormitorio mientras Elena recogía la mesa. El sonido de los platos y el crepitar del fuego en la chimenea fueron los únicos ruidos en la casa. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando Elena subió al dormitorio con una palangana de agua caliente para que Rafael se lavara antes de dormir, lo encontró desplomado sobre la cama, con los ojos abiertos mirando al techo y la boca entreabierta, como si estuviera permanentemente sorprendido. Don Rafael Valdés había muerto de un infarto fulminante. Elena dejó la palangana en el suelo. El agua se derramó sobre las baldosas,
creando un pequeño charco que reflejaba la luz tenue de la lámpara de aceite. Se acercó lentamente a la cama y observó el rostro de su esposo. No hubo lágrimas en sus ojos, ni gritos de desesperación, solo un silencio profundo, casi sagrado. Se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Rafael. Estaba fría, pero aún flexible. La contempló durante largos minutos, estudiando cada rasgo de su rostro, las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes, la cicatriz casi invisible en su mentón, una marca de una pelea en su juventud que él le había contado. «Al fin estás en silencio», murmuró Elena en voz baja apenas audible. «Ahora puedo mirarte sin que me juzgues». Algo cambió dentro de Elena en ese preciso momento, algo que ni ella podría explicar después. Una idea oscura y retorcida comenzó a crecer en su mente, como las raíces de un árbol antiguo. Bajó a la cocina y preparó una infusión de manzanilla. Bebió despacio, mirando por la ventana hacia la calle desierta. Las farolas de gas proyectaban largas sombras sobre los adoquines. Un gato callejero cruzó frente a la casa, sus ojos brillando fugazmente antes de perderse en la oscuridad. Esa noche no llamó al médico, no alertó a los vecinos, no tocó las campanas de la iglesia para anunciar la muerte. Simplemente regresó al dormitorio, cerró las cortinas con cuidado y se sentó nuevamente junto al cadáver de Rafael. «No te voy a dejar ir», le susurró al cadáver, acariciando su mejilla con ternura. «Por primera vez, eres completamente mío». La noche avanzó. Los relojes de la ciudad marcaron las campanadas de la medianoche, luego la 1, luego las 2. Elena permaneció despierta, alerta, como una guardiana protegiendo su tesoro más preciado. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó de la cama, alisó su vestido negro y bajó al sótano. Entre las cajas de mercancías que Rafael nunca llegó a vender, encontró frascos de alcohol, aceites aromáticos, vendas de lino y otros materiales que su esposo había guardado de sus tratos con un boticario de Granada. Elena había leído sobre las antiguas técnicas de embalsamamiento egipcio en uno de los libros prohibidos que había encontrado años atrás en el escritorio de Rafael. Él nunca supo que ella los había leído. Ahora, esos conocimientos prohibidos tendrían un propósito. Con manos temblorosas pero decididas, Elena comenzó a trabajar. Cerró las puertas con llave, corrió todas las cortinas de la casa y se dedicó por completo a su macabro proyecto. Elena cuidó el cuerpo de Rafael con meticulosidad, limpiándolo con alcohol y aplicando aceites aromáticos en su piel. Vendó sus extremidades con un esmero casi maternal. No era experta en la técnica, pero su dedicación y empeño compensaban su falta de práctica. 3 días después, cuando los vecinos comenzaron a preguntarse por qué no habían visto a don Rafael, Elena abrió la puerta solo lo suficiente para hablar. «Mi esposo está muy enfermo», dijo con voz quebrada, sus ojos rojos de no haber dormido. «El médico ha ordenado reposo absoluto y no se permiten visitas. Las enfermedades del corazón son complicadas, ya lo saben». Las vecinas asintieron con comprensión. Algunas dejaban caldos y guisos a la puerta, mientras otras ofrecían rezos por su pronta recuperación. Elena agradecía todo con una aparente gratitud, pero nunca permitía que nadie entrara. Pasaron las semanas, los meses, y la casa de la calle Gondomar se transformó en un mausoleo privado, donde Elena cuidaba del único hombre que ya no podía herirla con sus palabras. El invierno de 1868 trajo lluvias torrenciales que convirtieron las calles en ríos de barro. La ciudad se preparaba para la Navidad y las campanas de las iglesias repicaban anunciando la festividad. Sin embargo, en la casa de la calle Gondomar, el tiempo parecía haberse detenido. Elena Valdés había perfeccionado su rutina. Cada mañana, después de rezar el rosario frente a la imagen de la Virgen del Carmen en el salón, subía al dormitorio donde Rafael descansaba. Lo había vestido con su mejor traje, un conjunto de lana gris oscuro que usaba para las ocasiones especiales, con chaleco de seda y corbata negra.
Sus manos cruzadas sobre el pecho sostenían un rosario de cuentas de ébano. El proceso de conservación había funcionado mejor de lo que Elena había esperado. El clima seco de Córdoba ayudaba, y las aplicaciones constantes de alcohol y aceites mantenían la descomposición a raya. Rafael no parecía un cadáver, sino un hombre profundamente dormido, con una expresión de paz que nunca había tenido en vida. «Buenos días, Rafael», saludaba Elena cada mañana, sentándose junto a la cama. «Parece que va a llover otra vez. La señora Jiménez preguntó por ti ayer. Le dije que estás mejorando lentamente. Conversaba con él durante horas, le contaba las noticias de la ciudad, los chismes de las vecinas, el precio del pan y del aceite. A veces le leía en voz alta, ya sea la Biblia o los periódicos que compraba cada semana. Rafael, claro, no respondía, pero su silencio era más reconfortante que cualquier palabra que hubiera dicho en vida. Pero Elena sabía que no podría mantener la farsa por siempre. Los vecinos comenzaban a hacer preguntas más insistentes. El padre Cristóbal, el párroco de San Lorenzo, había intentado visitarlos en varias ocasiones para administrar la extrema unción, pero Elena siempre encontraba excusas para impedirlo. «Está muy delicado, padre», explicaba desde la puerta entreabierta. «El médico dice que cualquier alteración podría ser fatal». El padre Cristóbal, un hombre corpulento de unos 50 años, con una barba gris y ojos bondadosos, no estaba completamente convencido, pero respetaba la voluntad de la familia. Dejaba estampas de santos y prometía oraciones mientras se retiraba, siempre con la bendición en los labios. Fue el señor Méndez, el socio comercial de Rafael, quien finalmente forzó la situación. Una tarde de febrero, cuando el sol comenzaba a calentar después de semanas de frío, Méndez llegó a la casa acompañado de 2 alguaciles. «Señora Valdés», llamó golpeando la puerta con firmeza, «tengo asuntos urgentes que discutir con don Rafael. Hay contratos que requieren su firma, deudas que deben saldarse. No puedo esperar más». Elena, con el corazón acelerado, abrió la puerta solo un poco. «Mi esposo no puede atender negocios en este momento, señor Méndez. Ya se lo he explicado». «Han pasado ya 4 meses, señora», replicó Méndez perdiendo la paciencia. 4 meses sin una sola palabra de mi socio. Necesito verlo personalmente o asumiré que algo grave ha sucedido». Los alguaciles, 2 hombres jóvenes con uniformes azules, observaban sin mucho interés. Uno de ellos bostezó. Elena entendió que había llegado el momento. No podía seguir postergando lo inevitable. Esa misma noche, mientras las velas proyectaban sombras en las paredes del dormitorio, Elena tomó la mano de Rafael y lloró por primera vez desde su muerte. «Tengo que decirles que te has ido», murmuró. «Pero no te preocupes, no dejaré que te lleven. Encontraré una forma». Al día siguiente, Elena abrió todas las cortinas de la casa y salió a la calle, vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. Se dirigió directamente a la parroquia de San Lorenzo, donde encontró al padre Cristóbal preparando el altar para la misa de la tarde. «Padre», dijo con voz quebrada, «mi esposo ha fallecido esta madrugada». El párroco se persignó y tomó las manos de Elena entre las suyas. «Que Dios lo acoja en su seno, hija mía». «¿Cuándo ocurrió exactamente?» «A las 3 de la madrugada», mintió Elena. «Murió en paz con el rosario entre las manos». El padre Cristóbal organizó todo rápidamente. El funeral se celebraría en 2 días, tiempo suficiente para avisar a los conocidos y preparar el cuerpo para el entierro. Pero cuando llegó el momento de preparar a Rafael para ser velado en la iglesia, Elena se mostró inflexible. «Mi esposo será velado en casa», declaró. «Es nuestra tradición familiar. Luego lo llevaremos directamente al cementerio». El padre Cristóbal intentó argumentar que lo habitual era velar al difunto en la iglesia, pero Elena no cedió. Finalmente, respetando su aparente dolor, el sacerdote accedió. El velorio fue breve y discreto. Solo permitió que unas pocas personas entraran a la casa. El padre Cristóbal, el señor Méndez y 2 vecinas mayores que insistieron en rendir sus respetos. El ataúd permanecía cerrado, según Elena, porque su esposo había sufrido mucho en sus últimos días
y ella quería que todos lo recordaran como era en vida. «Está en paz ahora», decía Elena, mientras se enjuga las lágrimas, no de dolor, sino del miedo a ser descubierta. Al fin descansa. El día del entierro amaneció gris y lluvioso. El cortejo fúnebre salió de la casa hacia el cementerio de San Rafael, en las afueras de la ciudad. 6 hombres cargaban el ataúd, pesado y sellado con clavos. El padre Cristóbal caminaba adelante rezando el rosario, mientras unas 20 personas lo seguían bajo paraguas negros. En el cementerio, bajo la lluvia que convertía la tierra en barro, el ataúd fue bajado a la tumba. El padre Cristóbal pronunció las últimas oraciones, mientras Elena permanecía de pie junto a la fosa, su figura negra recortada contra el cielo plomizo como una estatua de dolor. Pero dentro del ataúd, Rafael Valdés seguía esperando, pues Elena había llenado la caja con piedras, trapos viejos y sacos de arena para darle el peso adecuado. Rafael seguía en el dormitorio, esperando su regreso. Cuando todos se retiraron y Elena regresó a su hogar, subió rápidamente las escaleras, abrió la puerta del dormitorio y allí estaba él, exactamente donde lo había dejado, con su traje gris y el rosario entre las manos. «Ya está», le susurró arrodillándose junto a la cama. «Ahora nadie nos molestará. Ahora eres solo mío para siempre». Afueras las campanas de la ciudad repicaban anunciando el fin de otro día. Pero en la casa de la calle Gondomar, el tiempo había dejado de existir. Los años pasaron sobre Córdoba como las aguas del Guadalquivir, lentas, constantes e inexorables. La ciudad cambió. Nuevas construcciones se alzaron. Las calles fueron empedradas con más precisión. Llegaron los primeros telégrafos y se habló de construir el ferrocarril. Pero en la casa de la calle Gondomar, nada cambió. Elena Valdés se convirtió en una figura fantasmagórica del barrio de San Lorenzo. Siempre vestida de negro, siempre con el rostro pálido y la mirada evasiva, salía solo para lo más necesario: comprar provisiones, asistir a misa los domingos o recoger la pensión de viuda que el Estado le otorgaba por el comercio de su difunto esposo. Los vecinos la saludaban con una mezcla de respeto y lástima. «Pobre mujer», comentaban las ancianas sentadas en las puertas durante las tardes de verano. «Nunca superó la muerte de don Rafael. Dicen que aún habla con él como si estuviera vivo». Y tenían razón, aunque no de la forma en que lo imaginaban. Cada mañana, Elena seguía el mismo ritual. Se despertaba al alba, se lavaba con agua fría del pozo, se vestía con su habitual traje negro y subía al dormitorio. Allí, Rafael la esperaba. 2 décadas después de su muerte, seguía reposando en el mismo lecho, vestido con el traje gris que Elena mantenía impecable con una dedicación casi obsesiva. El proceso de conservación había sido sorprendentemente exitoso. El clima seco de Córdoba, las aplicaciones constantes de alcohol y aceites aromáticos, y el aislamiento estricto del dormitorio habían detenido casi por completo la descomposición. La piel de Rafael había adquirido una textura cerosa, similar al cuero curtido, y su rostro se había hundido levemente, pero aún conservaba los rasgos principales. No olía a descomposición, sino a flores secas, incienso y los aceites perfumados que Elena aplicaba con devoción. «Buenos días, amor mío», decía Elena cada mañana, sentándose junto a su cama. «¿Dormiste bien?». Le contaba todo: las noticias que leía en el diario de Córdoba, las homilías del padre Cristóbal, que había sido reemplazado por un sacerdote más joven llamado Padre Ignacio, y los chismes que escuchaba en el mercado. A veces le leía poesía. Bécquer era su favorito, con sus versos melancólicos sobre el amor y la muerte. «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar», recitaba Elena mientras acariciaba la mano de Rafael. «¿Recuerdas cuando veíamos las golondrinas en primavera? Ahora las veo sola, pero sé que tú también las miras desde aquí». Los vecinos notaban las peculiaridades. Las cortinas del dormitorio nunca se abrían. Un aroma dulzón y extraño emanaba de la casa, que Elena explicaba como su costumbre de quemar incienso para honrar la memoria de su esposo. Nadie entraba más allá del pequeño recibidor. Elena recibía a los visitantes en la puerta
y las conversaciones eran siempre breves. La señora Jiménez, la vecina de al lado, una mujer robusta de unos 60 años con una curiosidad insaciable, había intentado varias veces entablar una relación más cercana con Elena. «Señora Valdés, no es bueno que viva tan aislada», le decía. «¿Por qué no viene a tomar chocolate con nosotras? Las vecinas nos reunimos los jueves por la tarde». «Es muy amable, señora Jiménez», respondía Elena con una sonrisa triste. «Pero prefiero quedarme en casa. Aquí me siento cerca de Rafael. Pero han pasado tantos años, querida. Debería intentar rehacer su vida. Aún es joven». Elena negaba con la cabeza. «Mi vida está aquí con los recuerdos de mi esposo. No necesito nada más». La señora Jiménez suspiraba y se retiraba, convencida de que la viuda Valdés había perdido algo de cordura debido al dolor. Y tal vez tenía razón. Con el paso del tiempo, Elena había desarrollado una rutina que rozaba lo ritual. Cada mañana, después de su conversación con Rafael, limpiaba meticulosamente el dormitorio, sacudía cada rincón, pulía los muebles de madera oscura y cambiaba las flores secas que mantenía en jarrones alrededor de la cama. Los domingos, después de misa, le cambiaba la ropa a Rafael, le quitaba el traje gris con un cuidado reverencial, lavaba cada prenda a mano y le ponía el traje de repuesto mientras el primero se secaba. «Siempre tan elegante», murmuraba mientras le anudaba la corbata. «El hombre más distinguido de Córdoba». Por las tardes, Elena se sentaba junto a la ventana del salón a bordar o leer, pero su mente siempre estaba en el piso de arriba, donde Rafael esperaba. A veces, cuando la soledad se volvía insoportable, subía solo para sentarse junto a él en silencio, tomando su mano rígida entre las suyas. «Sé que no puedes responderme», le decía en esos momentos, «pero prefiero tu silencio a las palabras crueles que me decías antes. Ahora eres perfecto, Rafael. Ahora eres el esposo que siempre quise tener». Los años 1870 y 1880 transcurrieron sin grandes incidentes. Córdoba siguió con su vida. Bodas, funerales, fiestas patronales, sequías y lluvias torrenciales. La casa de la calle Gondomar comenzó a deteriorarse lentamente. La pintura de las paredes comenzó a descascararse. Las tejas del tejado se agrietaron. El jardín del patio se convirtió en una jungla de hierbas salvajes. Elena, absorta en su mundo privado, apenas notaba el declive exterior. Solo importaba el dormitorio, su santuario, donde el tiempo se había detenido en octubre de 1867. En 1885, cuando Elena cumplió 50 años, su apariencia había cambiado drásticamente. Su cabello, completamente blanco, lo llevaba recogido en un moño apretado. Su rostro, surcado de arrugas profundas, tenía una palidez enfermiza. Había adelgazado hasta parecer una sombra de sí misma. Los vecinos comentaban que parecía un espectro vagando por las calles. «Es como si estuviera muriendo poco a poco», decía el carnicero cuando ella pasaba frente a su tienda. «No sé cómo sigue viva con lo poco que come», pero Elena no pensaba en morir. Su única preocupación era Rafael. Mientras él estuviera allí, ella tenía un propósito. Era su guardiana, su cuidadora, la única persona en el mundo que entendía el amor verdadero y eterno. Una noche de invierno de 1886, Elena tuvo un sueño. Soñó que Rafael se levantaba de la cama, se acercaba a ella y le hablaba con la voz que recordaba de sus primeros años de matrimonio, cuando aún había ternura entre ellos. «Has sido una buena esposa», le decía en el sueño. «Gracias por cuidarme todos estos años». Despertó llorando, con una mezcla de alegría y tristeza que no podía explicar. Subió al dormitorio en plena noche con solo una vela para iluminar su camino y se arrodilló junto a la cama. «¿De verdad estás contento conmigo?», preguntó al cuerpo silencioso. «¿De verdad crees que he hecho bien?». No hubo respuesta, por supuesto, pero en la mente de Elena la respuesta era clara. Sí, Rafael estaba en paz. Rafael estaba completo, y mientras ella viviera, él nunca estaría solo. Los vecinos, ajenos a la verdad macabra que se escondía tras las cortinas cerradas, seguían con sus vidas. Algunos habían muerto, otros se habían mudado. Nuevas familias llegaban al barrio,
Pero todos conocían la historia de la viuda Valdés, la mujer que nunca había superado la muerte de su marido, que vivía como una ermitaña en su casa decadente, hablando con fantasmas. Si hubieran sabido la verdad, si hubieran entrado en aquel dormitorio prohibido, habrían comprendido que no eran fantasmas con los que Elena hablaba. Era algo mucho más perturbador, la realidad congelada de un amor que había trascendido la muerte, transformándose en algo oscuro, obsesivo y profundamente antinatural. Pero nadie sabía, y Elena planeaba que nadie supiera jamás. El verano de 1887 llegó a Córdoba, con una ola de calor brutal. Las temperaturas superaban los 40 grados a la sombra, y el Guadalquivir se redujo a un hilo de agua marrón. Los cordobeses buscaban refugio en el interior de sus casas durante las horas de sol más intenso, saliendo solo al atardecer cuando el calor se volvía soportable. En la casa de la calle Gondomar, Elena luchaba contra el clima. El calor intenso amenazaba con acelerar el proceso de descomposición que Elena había logrado contener durante 2 décadas. Aplicaba alcohol y aceites con mayor frecuencia. Mantenía las ventanas cerradas para evitar que el aire caliente penetrara y colgaba telas húmedas en el dormitorio para enfriar el ambiente. «No te preocupes», le susurraba a Rafael mientras le secaba la frente con un paño empapado en agua de rosas. «No dejaré que el calor te haga daño. Te protegeré como siempre». Pero Elena misma no estaba bien. El esfuerzo de mantener su secreto durante 20 años, junto con la desnutrición crónica y su aislamiento social, había deteriorado su salud. Sufría mareos constantes, dolores en el pecho y una tos seca que no la dejaba descansar. Algunas noches se despertaba en medio de alucinaciones, viendo sombras moverse por las paredes y escuchando voces que la llamaban. Una tarde de agosto, mientras Elena preparaba una infusión en la cocina, una ráfaga de viento entró por una ventana mal cerrada y alcanzó una vela que había dejado encendida cerca de las cortinas. Estas, viejas y secas por años de exposición al sol, se incendiaron rápidamente. Elena intentó apagar el fuego con sus propias manos, pero las llamas se propagaron con velocidad. En minutos, la cocina estaba envuelta en humo y fuego. Elena, aterrada, corrió escaleras arriba hacia el dormitorio. «¡Rafael!», gritó tosiendo por el humo que comenzaba a llenar la casa. «Tenemos que salir de aquí». Pero claro, Rafael no podía moverse. Intentó levantarlo de la cama, pero después de 20 años en la misma posición, su cuerpo se había rigidizado de tal forma que no podía moverlo sin ayuda. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras el humo se hacía más espeso y las llamas se acercaban. Desde la calle, la señora Jiménez había visto el humo salir por las ventanas de la casa de los Valdés. «¡Fuego, fuego en casa de la viuda!», gritó, corriendo hacia el centro del barrio en busca de ayuda. En minutos, un grupo de vecinos se había reunido frente a la casa. Algunos trataban de formar una cadena de cubos de agua del pozo comunitario, mientras otros corrían a avisar al cuartel de bomberos, cerca de la plaza de la Corredera. Los bomberos llegaron 15 minutos después, con 4 hombres vestidos con uniformes de cuero, cascos metálicos y una bomba de agua manual montada en un carro tirado por caballos. El jefe del equipo, un hombre corpulento llamado Capitán Herrera, evaluó rápidamente la situación. «La planta baja está completamente tomada por el fuego», dijo a sus hombres. «Tenemos que entrar por arriba. Rodríguez Martínez, conmigo. Sánchez, mantén la bomba funcionando». Usando una escalera, 3 bomberos accedieron al balcón del segundo piso y derribaron la puerta del dormitorio principal con un hacha. El humo salió en una nube oscura y los hombres entraron cubriéndose la boca con pañuelos mojados. Lo que encontraron dentro heló su sangre. En el centro del dormitorio, Elena Valdés estaba arrodillada junto a una cama, abrazando lo que parecía un cuerpo humano, pero no era un cuerpo cualquiera. Era un cadáver momificado, vestido con un traje antiguo, con la piel cerosa y amarillenta, los ojos hundidos y las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario. «¡Dios santo!», exclamó Rodríguez, el bombero más joven, retrocediendo horrorizado. El capitán Herrera, aunque sorprendido,
mantuvo su compostura profesional. «Señora, tenemos que sacarla de aquí», dijo con firmeza, acercándose a Elena. «No», gritó Elena, con una voz desesperada que parecía surgir de lo más profundo de su alma. «No pueden llevárselo, es mi esposo. No pueden separarnos». Se aferró al cuerpo de Rafael con todas sus fuerzas. Martínez tuvo que apartarla físicamente mientras Rodríguez observaba la escena con los ojos desorbitados. El capitán Herrera, superando su shock inicial, evaluó rápidamente que el fuego no había llegado aún al segundo piso, aunque el humo era denso. «Rodríguez, llévala afuera. Martínez, ayúdame a sacar esto». «Capitán, ¿qué demonios es esto?», preguntó Martínez, su voz temblando levemente. «No lo sé, pero tenemos que evacuarlo todo. Ya hablaremos después». Entre los dos hombres, cargaron el cuerpo de Rafael Valdés por la escalera y lo sacaron de la casa. Cuando emergieron con su carga macabra, los vecinos que se habían reunido en la calle soltaron gritos de horror y se persignaron repetidamente. Elena, sostenida por Rodríguez, luchaba por liberarse. «Déjenlo, no lo toquen, es mío», sollozaba completamente fuera de sí. La señora Jiménez, que había sido la primera en dar la alarma, se tapó la boca con ambas manos. «¡Santa Madre de Dios! ¿Es ese don Rafael?», exclamó. «Imposible», dijo el panadero, el señor Torres, quien conocía a Rafael en vida. «Don Rafael fue enterrado hace 20 años. Yo estuve en su funeral, pero allí estaba, innegablemente, el cuerpo momificado de Rafael Valdés, conservado de manera grotesca durante 2 décadas en el lecho conyugal. El capitán Herrera ordenó que llevaran el cuerpo a un lugar seguro, lejos de la casa en llamas, y que alguien fuera a buscar al alguacil y al médico municipal. Mientras tanto, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que destruyera completamente la estructura. La planta baja quedó devastada, pero el segundo piso, aunque dañado por el humo, se salvó. Elena fue llevada a la casa de la señora Jiménez, donde se desplomó en un sillón, murmurando incoherencias entre sollozos convulsivos. 20 años cuidándolo. No pueden quitármelo ahora, no pueden. Cuando llegó el doctor Morales, el médico municipal, un hombre delgado de unos 60 años con gafas de montura dorada, examinó el cuerpo con una fascinación científica mezcla de repugnancia. «Extraordinario», murmuró estudiando la piel momificada. «¿Ha usado algún tipo de técnica de embalsamamiento primitiva efectiva? El clima seco de Córdoba ha ayudado, sin duda. ¿Es realmente don Rafael Valdés?», preguntó el alguacil Campos, un hombre de unos 40 años con un prominente bigote y expresión severa. Tendría que comparar con registros dentales o características físicas conocidas, pero por la ropa y la ubicación diría que sí es él, pero fue enterrado hace 20 años. Yo estuve en el funeral». El doctor Morales se enderezó y se limpió las manos con un pañuelo. Evidentemente lo que enterraron no era el cuerpo de don Rafael. La señora Valdés nos ha engañado a todos durante 2 décadas. La noticia se propagó por Córdoba como el fuego que había revelado el secreto. Para el anochecer, toda la ciudad hablaba del macabro descubrimiento. Los periódicos locales enviaron reporteros que inundaron el barrio de San Lorenzo, tomando notas frenéticamente e entrevistando a cualquiera que hubiera conocido a los Valdés. «Siempre supe que había algo raro en esa mujer», decía la señora Jiménez a los periodistas, aunque en realidad nunca había sospechado nada. El olor que salía de esa casa y las cortinas siempre cerradas. El padre Ignacio, el párroco de San Lorenzo, llegó esa noche para ver a Elena, quien seguía en estado de shock en la casa de los vecinos. «Hija mía», dijo suavemente, sentándose junto a ella. «¿Qué has hecho?». Elena lo miró con ojos vidriosos, como si no lo reconociera. «Lo amaba, padre», susurró. «Lo amaba tanto que no podía dejarlo ir. La muerte no puede separar el verdadero amor. Dios lo entiende, ¿verdad? Dios entiende que yo solo quería estar con mi esposo». «Esto no es amor, hija», replicó el padre Ignacio, buscando las palabras correctas. «Esto va contra las leyes de Dios y de los hombres. Los muertos deben descansar en tierra sagrada». «Él descansaba», replicó Elena con una intensidad repentina. «Descansaba en paz conmigo.
Yo lo cuidaba mejor que cualquier tumba. Lo mantenía limpio, digno, le hablaba, lo acompañaba. ¿No es eso amor? El padre Ignacio no tenía respuesta. En sus 30 años como sacerdote, nunca había enfrentado una situación como esa. Esa noche, mientras Elena dormitaba bajo el efecto de un sedante administrado por el doctor Morales, las autoridades debatían qué hacer. El alguacil Campos insistía en que Elena debía ser arrestada por profanación de cadáver y fraude, el funeral falso, el cobro de la pensión de viuda. Pero el doctor Morales y el padre Ignacio argumentaban que la mujer estaba claramente enferma y necesitaba tratamiento, no prisión. Ha vivido con un cadáver durante 20 años, dijo el doctor Morales. Eso la ha enloquecido. No es una criminal, es una enferma. Engañó a toda la ciudad, contraargumentó el alguacil. Organizó un funeral falso, cobró pensión bajo falsos pretensiones. Eso es fraude. ¿Y qué ganó con ello?, preguntó el padre Ignacio. No robó, no mató a nadie. Su único crimen fue amar demasiado. De manera enfermiza, sí, pero ¿merece prisión por eso? El debate continuó hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, el cuerpo de Rafael Valdés fue trasladado a la morgue municipal, donde se examinaría más a fondo antes de recibir finalmente un entierro apropiado. Y en la casa de la señora Jiménez, Elena Valdés soñaba. Soñaba con su dormitorio, con las cortinas cerradas que mantenían el mundo exterior a distancia, con Rafael esperándola en silencio. En sus sueños aún podía tocarlo, hablarle y fingir que el tiempo no existía, que la muerte era solo una palabra vacía. Pero cuando despertara, la realidad sería ineludible. Su secreto había sido descubierto, y 20 años de soledad compartida con un muerto llegaban a su fin. Algunos consideraban a Elena una criminal que había burlado la ley durante años, mientras que otros la veían como una víctima de su propia mente trastornada, alguien más digna de compasión que de castigo. Y había quienes, especialmente las mujeres que habían vivido matrimonios infelices, sentían una extraña simpatía hacia ella. ¿Quién puede juzgarla?, se comentaba en voz baja en los mercados y en las fuentes públicas. Sabemos cómo era don Rafael, un tirano. Tal vez la locura fue su única forma de sobrevivir. El padre Ignacio visitaba a Elena regularmente en el hospital, intentando guiarla hacia el arrepentimiento, hacia la aceptación de que lo que había hecho estaba mal, pero Elena resistía con una serenidad inquebrantable. «No me arrepiento, padre», le decía. «Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Esos 20 años con Rafael fueron los más felices de mi vida. Él era perfecto. Entonces no me gritaba, no me humillaba, no me hacía sentir que no valía nada. Solo estaba allí en silencio, dejándome amarlo sin exigir nada a cambio». El padre Ignacio se persignaba, rezaba por su alma, pero en su interior empezaba a entender algo perturbador. Para Elena, vivir con un cadáver había sido más soportable que vivir con el hombre cruel que Rafael había sido en vida. Mientras el debate sobre el destino de Elena continuaba, el cuerpo de Rafael fue finalmente enterrado de verdad. El segundo funeral fue modesto, con apenas una docena de personas presentes. El padre Ignacio ofició la ceremonia en el mismo cementerio donde Rafael debió haber sido enterrado 20 años antes. «Que el Señor acoga finalmente tu alma, Rafael Valdés», rezó el sacerdote mientras el ataúd descendía a la tierra, «y que descanses ahora en verdadera paz». Elena no fue autorizada a asistir. Desde su habitación en el hospital, miraba por la ventana hacia la ciudad, imaginando el momento en que Rafael sería separado de ella para siempre. En octubre de 1887, casi exactamente 20 años después de la muerte de Rafael, se celebró una audiencia judicial para determinar el destino de Elena Valdés. El juez Romero, un hombre serio de unos 55 años, escuchó testimonios durante 3 días. El alguacil Campos presentó pruebas del funeral fraudulento y calculó que Elena había recibido alrededor de 3.600 pesetas en pensión de viuda durante esos 20 años, dinero obtenido bajo falsas pretensiones.
El doctor Sánchez presentó su evaluación psiquiátrica, argumentando que Elena no tenía la capacidad mental para ser juzgada como una persona cuerda. El padre Ignacio testificó sobre el carácter de Elena, describiéndola como una mujer devota que había sido quebrada por un matrimonio difícil. Los testimonios de los vecinos fueron contradictorios. Algunos la describían como una mujer extraña pero inofensiva, mientras que otros insistían en que siempre había algo perturbador en ella. Elena misma fue llamada a testificar. Subió al estrado vestida completamente de negro, más delgada que nunca, con el cabello blanco recogido y los ojos hundidos, pero extrañamente serenos. «Señora Valdés», dijo el juez Romero, «comprende la gravedad de lo que ha hecho». «Comprendo que otros lo vean como algo grave», respondió Elena con voz tranquila. «Pero yo solo hice lo que mi corazón me dictaba. Amé a mi esposo en vida y lo seguí amando después de su muerte. ¿Es eso un crimen? Profanar un cadáver es un crimen. Organizar un funeral falso es un crimen. Cobrar una pensión bajo falsos pretensiones es un crimen. No profané su cuerpo», replicó Elena. «Lo preservé con respeto y cuidado. No organicé un funeral falso. Organicé una ceremonia para satisfacer las expectativas sociales mientras mantenía a mi esposo donde sabía que estaría mejor cuidado. Y la pensión, no era yo su viuda. No tenía derecho a ella, independientemente de dónde estuviera su cuerpo». El juez Romero la observó durante un largo momento. «No comprende que lo que hizo es antinatural», dijo. «Lo antinatural es separar a quienes se aman», replicó Elena. «Lo antinatural es forzar a la gente a matrimonios infelices y luego juzgarlos cuando encuentran su propia forma de sobrevivir. Lo antinatural es un mundo donde una mujer no tiene más opción que obedecer a un hombre que la trata con crueldad y desprecio». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo exigiendo silencio. Después de 3 días de deliberación, el juez Romero emitió su veredicto. Elena Valdés fue declarada no apta para ser juzgada por razones de enfermedad mental. Sería recluida indefinidamente en el manicomio provincial de Córdoba, donde recibiría tratamiento para su condición psiquiátrica. No habría prisión, no habría multas, solo encierro en un lugar donde, irónicamente, estaría rodeada de otras personas que también habían perdido el contacto con la realidad consensuada. Cuando le informaron de la sentencia, Elena no mostró ninguna emoción particular. «¿Puedo llevar el retrato de Rafael conmigo?», fue su única pregunta. Le permitieron llevar una pequeña fotografía enmarcada que habían encontrado en su casa. Era una foto de ella y Rafael en el día de su boda. Ambos jóvenes, ambos mirando solemnemente a la cámara. El manicomio provincial de Córdoba era un edificio de piedra en las afueras de la ciudad, rodeado de jardines descuidados y muros altos. Elena fue asignada a una habitación pequeña, con una cama de hierro, una silla y una ventana con barrotes que daba a un patio interior. Los primeros meses fueron difíciles. Elena se negaba a hablar con los otros internos, rechazaba la comida, pasaba horas mirando la fotografía de Rafael. Los médicos intentaron varios tratamientos, baños fríos, sangrías, hipnosis. Nada funcionaba. Elena se iba consumiendo lentamente, como una vela que se derrite, pero con el tiempo algo en ella empezó a cambiar. Empezó a hablar con las enfermeras, a comer un poco más, a salir al jardín durante las horas permitidas. No es que hubiera aceptado su situación, simplemente había encontrado una nueva forma de sobrevivir. Por las noches, acostada en su cama estrecha, cerraba los ojos y volvía al dormitorio de la calle Gondomar. En su mente, Rafael seguía allí, esperándola. Podía verlo con perfecta claridad. Su traje gris, sus manos cruzadas sobre el pecho, su expresión serena. Podía hablarle, y en su imaginación él respondía con las palabras que nunca le había dicho en vida. «Te amo, Elena. Gracias por cuidarme todos estos años». Y ella sonreía en la oscuridad de su celda, reconfortada por una fantasía que era más real para ella que las paredes que la rodeaban. Los años pasaron. Elena Valdés vivió en el manicomio hasta su muerte en 1903, a los 68 años. Murió en silencio una noche de primavera,
con la fotografía de su boda apretada contra su pecho. Fue enterrada en una tumba sin nombre, en el cementerio del manicomio. No hubo funeral, no hubo testigos, excepto 2 funcionarios del hospital que firmaron los papeles necesarios. Pero en las calles de Córdoba, especialmente en el barrio de San Lorenzo, la historia de la viuda Valdés se convirtió en leyenda. Durante décadas, los padres la contaban a sus hijos como una advertencia sobre los peligros de la obsesión. Los jóvenes la narraban como una historia de terror en las noches oscuras. Y las mujeres mayores, las que recordaban los tiempos cuando el matrimonio era una condena sin apelación, a veces la contaban de manera diferente, la historia de una mujer que encontró la única forma de escapar que pudo imaginar. La casa de la calle Gondomar permaneció vacía durante años. Los vecinos decían que estaba embrujada, que por las noches se podían escuchar voces susurrando detrás de las ventanas cerradas. Nadie quería comprarla. Nadie quería vivir donde tal oscuridad había residido durante tanto tiempo. Finalmente, en 1920, fue demolida para construir edificios modernos. Pero antes de que cayera el último muro, varios curiosos entraron al dormitorio maldito. Algunos juraron que aún podían oler el aroma a flores marchitas y aceites perfumados. Otros dijeron que sentían una presencia, como si alguien aún estuviera allí esperando. El doctor Sánchez publicó un artículo sobre el caso en una revista médica francesa en 1889, bajo el título Melancolía patológica y negación de la muerte. El caso de C.B. Usó iniciales para proteger la identidad de Elena, aunque todos en España sabían a quién se refería. El artículo fue estudiado en universidades médicas de toda Europa como un ejemplo extremo de enfermedad mental inducida por trauma psicológico. El padre Ignacio llevó el caso en su conciencia hasta su muerte en 1905. En sus memorias privadas escribió: «He visto muchos pecados en mi vida como sacerdote, pero el caso de Elena Valdés me enseñó que a veces lo que llamamos pecado es simplemente el dolor humano llevado más allá de sus límites naturales. Dios la juzgará con más misericordia de la que nosotros fuimos capaces de mostrarle». Y así, el macabro caso de la viuda Valdés se convirtió en parte del folclore español. Una historia real que desafía las categorías simples de bien y mal, cordura y locura, amor y obsesión, porque al final, ¿qué era lo que Elena Valdés había hecho realmente? ¿Había amado demasiado o había encontrado en la muerte de su esposo la única forma de amor que podía soportar? ¿Estaba loca o fue la sociedad que la rodeaba la que estaba enferma, forzándola a un matrimonio sin salida y luego condenándola cuando encontró su propia forma de escape? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y quizás esa sea la verdadera lección del caso, que la naturaleza humana es más compleja, más oscura y más trágica de lo que nuestras leyes y morales pueden comprender fácilmente. En las noches tranquilas de Córdoba, cuando el viento sopla a través de las estrechas calles del barrio de San Lorenzo, algunos ancianos todavía cuentan la historia de la mujer que conservó el cuerpo de su esposo durante 20 años. Y cuando terminan de narrarla, siempre añaden la misma reflexión: que Dios nos proteja de amar tanto que perdamos la cordura y que nos proteja aún más de vivir tan infelices que la locura parezca la única salvación. Si esta historia te ha impactado, déjanos un comentario contándonos tu opinión. ¿Qué era Elena, una criminal? ¿Una persona con problemas mentales? ¿O simplemente una mujer buscando sobrevivir a su manera en un mundo que no le ofrecía opciones? Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque cada semana traemos casos históricos reales que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo.